comentarios de vecinos y de dudas y preguntas sobre el tema del coronavirus y qué se hace, de dónde salió, qué se está haciendo a nivel municipal. Entonces nos pareció, ya que vos sos vecina de San Isidro, una gran idea invitarte para que charles con nosotros y nos cuentes un poco de la historia de este virus y hacia dónde vamos y qué información manejás vos desde lo científico, ¿no? Así que te doy pie. Muchas gracias por tu tiempo, Marina. Te doy pie para que arranquen con Majo. Y sí les voy a comentar, están todos los micrófonos silenciados y las preguntas que tengan las pueden ir poniendo en el chat, que las vamos a contestar. Si no se van contestando durante el proceso de la presentación, las vamos a contestar al final de todo, ¿sí? Por orden también de cómo las vayan ingresando en el chat. Así que sin más, silencio mi micrófono y la dejo a Marina para que arranque su presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Catalina y Lucía y Ana por invitarnos. Junto con María José trabajamos las dos en la Universidad de San Martín, en un instituto que se llama Instituto de Nanosistemas. Majo es estudiante de doctorado, está haciendo su doctorado conmigo hace ya 3 años y medio. Y en realidad fue idea de ella empezar con estas charlas de divulgación, que bueno, ya dimos una y ella dio otras. Para explicar un poco la parte de todo esto que no se ve tanto en los medios, que es la parte más biológica, ¿no? O sea, como qué es el virus, cómo es que entra la célula, y explicar un poco también los métodos de testeo, pero más a nivel celular o molecular, para ponerlo de alguna manera. Porque bueno, pensamos que cuanto más la gente entienda, creo que más información uno maneja, uno, digamos, puede tomar mejores decisiones y estar más tranquilo, ¿no? También. Así que bueno, vamos a empezar por explicarles un poco qué es un virus, qué tamaño tiene, cosas básicas de la biología del virus. Lo que sí me gustaría decir es que, bueno, ni yo ni Majo somos especialistas en virología, somos biólogas, nos dedicamos al cáncer, pero bueno, sí manejamos por supuesto estos temas y estudiamos sobre virus en la facultad, por supuesto, pero bueno, no somos especialistas como hay determinados grupos de investigación que hoy en Argentina están trabajando, como habrán visto en los medios, que están sobre todo focalizados en el desarrollo de kits de diagnóstico. Así que bueno, no somos de ese núcleo de gente especializada en virología, pero igual creemos que lo que podemos contarles les va a ser de utilidad. Así que bueno, un virus básicamente es una partícula microscópica formada por un genoma, ¿no? Y que está rodeado por lo que se denomina una cápside, que tiene partículas de proteínas, digamos que tiene proteínas y fosfolípidos, que ahora les vamos a explicar un poco qué son. Bueno, la primera cosa que les quiero mostrar es el tema del tamaño del virus. Nosotros, digamos, nos medimos en metros, la gente mide 1,50 m, qué sé yo, y si empezamos a ir órdenes de magnitud para abajo, digamos, nos vamos achicando, vemos que las células, nuestras células, están en el orden de los micrómetros, y que los virus, como el virus de la gripe o el coronavirus, que es un poquito más grande, están en el orden de los nanómetros. ¿Esto qué quiere decir? O sea, para entender un poco. El virus es a la célula lo que para nosotros sería, por ejemplo, un décimo de una moneda, por ejemplo, o más chiquitito todavía. O sea, el virus está en la escala de lo que son las organelas, ¿okay? Lo que está dentro de la célula. Esto permite que la célula, que tiene como receptores, que serían como manitos si quieren imaginárselo de una manera, puedan agarrar al virus y llevárselo para adentro. Ahora les vamos a explicar cómo pasa eso. Ahora, los virus funcionan, digamos, el virus por sí mismo no vive, sino que el virus existe en función del hospedador, ¿no? Por eso uno hace cuarentena, digamos, por eso la gente deja de relacionarse, justamente para disminuir la circulación del virus. El virus tiene un genoma, así como nosotros tenemos nuestro genoma en nuestros cromosomas, ¿no? Que es lo que heredamos de nuestros padres y pasamos a nuestros hijos. Bueno, los virus también tienen un genoma, solamente que es mucho más simple que el que tenemos nosotros,
y depende del virus, pueden tener distintos tipos de genomas. El genoma nuestro es de ADN. Me imagino que ustedes han escuchado la palabra ADN o DNA. El ADN lo que hace es codificar para las proteínas, ¿no? Que son las que cumplen todas las funciones, las enzimas, o sea, que nos medimos, por ejemplo, cuando nos hacemos un análisis de sangre, y son las que cumplen las funciones que nos permiten de alguna manera estar vivos. Entre las proteínas y el ADN hay un paso intermedio, ¿no? Un mensajero intermedio que se llama molécula de RNA, que también es un ácido nucleico, digamos. Es lo mismo, es el mismo tipo de molécula que la que forman los cromosomas. Esto se llama RNA. Entonces, hay algunos virus que están formados de un genoma que es de DNA como el nuestro. Y hay otros virus que directamente su genoma es de RNA. En el caso del coronavirus, el RNA es positivo, digamos, tiene la polaridad positiva. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que los que ya estoy en clase, ¿o qué? Estoy en clase. Ahí está, disculpen. ¿Esto qué quiere decir? Que esta molécula de RNA, esta información genética, cuando entra en nuestras células, inmediatamente se puede transformar en una proteína que ayuda a que el virus se empiece a replicar. Hay otros virus que tienen la secuencia complementaria, lo que se llama el RNA negativo. Entonces, cuando estas entran a la célula, primero tiene que hacerse la complementaria, que es la positiva, y luego, a partir de ese momento, se genera las proteínas. Bueno, este es el virus, este es el coronavirus, que ustedes lo van a haber visto dibujado en el diario y en otros lugares. Tiene, como les dije, proteínas en su superficie. Esto es lo que se llama la superficie de la cápside, ¿no? Donde tenemos estas proteínas que están insertadas en una membrana, que es esto rosa que vemos acá. Esto, lo rosado, sale de nuestras propias células, ¿ok? Son los fosfolípidos que salen de nuestras propias células. Ahora, cuando vean la próxima diapositiva, van a entender cómo es. Ahora, esta proteína más grande de la superficie, que se llama spike, es la proteína, digamos, de alguna manera más importante de este virus por varias razones. Una, porque es la proteína que interacciona con un receptor en nuestras células, y es a través de esta interacción que el virus es capaz de entrar a nuestro cuerpo. Por otra parte, es con esta proteína que se hacen muchos ensayos, muchos tests para poder detectar, por ejemplo, los anticuerpos en personas que ya han estado expuestas al virus. Y esto, bueno, al final de la presentación les explicamos un poco cuáles son los dos tests que ya se desarrollaron acá en Argentina, que justamente el primero justamente está basado en haber podido aislar el pedacito del genoma que codifica para esta proteína, y poder así producir esta proteína en el laboratorio de forma artificial. Bueno, y como ven, adentro del virus, en la parte interior, tenemos el genoma, que también, bueno, está, digamos, enrollado en otras proteínas. Ahora, esto acá es, digamos, un árbol genealógico de viruses, ¿ok? De los coronavirus, donde vemos a los coronavirus. Y fíjense que acá tenemos los 3 virus que han producido epidemias, los 2 primeros, y en realidad epidemia fue el SARS-CoV. Después tuvimos el MERS-CoV, que fue el que surgió en Arabia Saudita, que fue rápidamente, digamos, erradicado. Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que bueno, es el que está causando la pandemia. Todos estos virus son lo que se llama beta coronavirus, ese es el género, y este tipo de virus infectan particularmente a mamíferos, ¿ok? Los murciélagos son mamíferos, ¿no? Y sabemos que, digamos, la similitud de estos virus con los virus que se encuentran en los murciélagos es lo que establece la hipótesis de que han saltado de alguna manera de esa especie hacia nosotros. En el caso del MERS-CoV, el de Medio Oriente, se cree que pasó previamente por camélidos, y en el caso del SARS-CoV-2 en realidad no sabemos todavía.
hay hipótesis de que puede haber pasado por alguna otra especie o venido directamente a nosotros. Eso todavía no lo sabemos. Bueno, esto es para mostrarles un poco qué pasa, cómo es que el virus entra a nuestras células, ¿no? O sea, todo lo que está acá adentro es una célula nuestra, ¿no? Todo lo que está para este lado. Y esto es el exterior. Esto es lo que se llama la membrana de la célula, es lo que separa a la célula, imaginemos que es como una pelota, y lo que separa al interior del exterior se llama membrana. Y en esta superficie hay muchos tipos de receptores. En particular, este receptor, que se llama AC2, es el que interacciona con la proteína Spike, esa proteína grande que les mostré al principio que está en la superficie del virus. Ahora, ¿qué sucede cuando se engancha, digamos, el virus a esta proteína de la superficie de las células humanas? Lo que sucede es que el virus entra, ¿ok? Se abre y libera el contenido que es su genoma adentro de nuestras células. Ese genoma, como les expliqué, ya está listo para empezar a producir las proteínas virales. Esas proteínas virales, por un lado, se ocupan algunas de replicar el genoma del virus, o sea, para hacer muchas copias. ¿Por qué? Porque necesita hacer muchas copias para generar nuevas partículas virales. Por otra parte, codifica para todas las proteínas que forman el virus. Entonces, por un lado, se replica la información genética, y por otra parte, sintetizo todas estas proteínas que forman parte del virus. Esto, digamos, se acopla a la maquinaria que tiene la célula nuestra, que es lo que le permite funcionar normalmente, y de esta manera se ensamblan nuevas partículas virales que eventualmente son liberadas al exterior. Entonces, de esta manera, el virus se amplifica dentro de nuestro cuerpo. Ahora, este receptor, el AC2, está presente en los tejidos de nuestro sistema respiratorio, en el corazón, en el riñón, en el intestino. Entonces, a través de todos esos lugares es por donde entra el virus a las células. O sea, en particular en esos órganos es donde podemos ver que se replica el virus. Y contá, Marina, perdóname, la función Sí, que sí, tiene sí. el AC2. ¿Cómo? La función que tiene AC2 en nuestro A ver, cuerpo. contalo vos, Majo. AC2 es un receptor que, bueno, como les contó Marina, está en la membrana de células clave, como por ejemplo pulmón, riñón, intestino y corazón, porque regula la presión sanguínea. Entonces, particularmente AC2, por ejemplo, en gente, adultos mayores, está más expresado, o sea, los adultos mayores tienen más AC2 que los niños chicos, por ejemplo. Por eso también es uno de los tantos motivos que podemos explicar por qué son más vulnerables ciertos grupos que otros. Ok. Bueno, como ustedes saben, bueno, y otro tema que también es algo que deben haber leído, por ejemplo, es que la medicación para la presión, por ejemplo, hace que aumenten estos receptores. Entonces, por eso se habla que gente que tiene problemas de presión en realidad son de riesgo para infectarse con el virus. Bueno, esto es lo que ustedes probablemente ya saben, aunque como también habrán leído, aparentemente el virus ya estaba circulando de antes, pero básicamente lo que empezaron a ver en China es que aparecían pacientes con una neumonía viral, y cuando trataban de diagnosticar qué virus era, no encontraban ninguno de los que estaba, digamos, en el repertorio de los kits diagnósticos que tenían. Esto llevó a que se aislara este nuevo virus, se secuenció, y así fue que se pudo determinar la secuencia completa del virus. Y cuando se empezó a comparar con los virus de esta familia, lo que se vio era que era muy, muy parecido a los virus de los murciélagos y al virus, al SARS-CoV, que fue el del brote del 2002, ¿no? En China, y que hubo algunos casos en Canadá también. Bueno, esto yo les quiero mostrar un poco este paper, no es para que leamos el paper, pero solamente para que vean
Lo importante tal vez que a veces trabajo que hacen investigadores que parece como trabajo como que no tiene como mucho sentido, uno se pregunta por qué habría gente estudiando los virus que infectan a los murciélagos, ¿no? Por ejemplo, pasarse toda una vida estudiando virus de murciélagos, ¿no? Que capaz que a mucha gente le parece rarísimo, sin embargo hay personas que les resulta fascinante. Y fíjense que un grupo de investigación, en el 2007, ¿no? Ya habíamos tenido el SARS-CoV en el 2002, o sea que ya había una primera indicación de que este tipo de virus, esta familia de virus, podían saltar a los humanos. Este grupo básicamente escribe, este es un artículo de revisión de la literatura, de todo lo que se sabía en ese momento sobre este tipo de virus. Bueno, todo el artículo revisa todas las características de estos virus, y estas son las últimas 2 oraciones del paper, y se las voy a traducir para que vean lo que esta gente dijo en el 2007, fíjense, hace ya 13 años. Dice que la presencia de un gran reservorio de virus del tipo SARS-CoV en estos murciélagos, junto con la cultura de consumir animales exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo. La posibilidad de que reemerja el SARS u otros virus de este tipo noveles, que no sabemos cuáles son, por supuesto, de animales o de laboratorios donde los mismos se manipulan, necesita de preparación, y que no debe ser un tema ignorado por la sociedad. O sea, yo creo que cuando yo vi esta última frase en este trabajo, realmente dije, wow, ¿no? Pensar que de alguna manera esto describe, creo que claramente, parte de lo que está pasando. Y bueno, es solamente para entender por qué, bueno, a veces temas que parecen como muy demasiado básicos, en realidad tienen bastante relevancia, digamos, para la sociedad, y bueno, y en este sentido para todo el mundo. Majo. Bueno, yo les voy a empezar a contar un poco, debido a que muchos habrán escuchado el tema de que el virus se manipuló en un laboratorio, que se hizo en un laboratorio, y teorías conspirativas. Este es un trabajo del 2015 que se publicó en una revista muy prestigiosa que se llama Nature Medicine, de 2 investigadores que habían trabajado siempre con coronavirus. Ralph Baric, que es el señor que está a la derecha, es americano, es de Estados Unidos, hace 30 años o toda su carrera trabajó en distintos coronavirus, y la señora de la izquierda es Zheng Lili Shi, que es la anteúltima autora del trabajo, que es investigadora en Wuhan, que también toda la vida trabajó. Ahí te están diciendo algo, perdón, Marina, que si podés mutar a Valentina, algo así. Bueno, ella también trabajó toda la vida con coronavirus. Este trabajo lo que tiene un poco de... Se los pusimos para demostrar principalmente con el tema de las mutaciones. O sea, los coronavirus son específicos de especie, o sea, un coronavirus que infecta murciélago, las cepas que infectan murciélago no tienen la capacidad de infectar humanos, pero sí pueden mutar, como ya explicó Marina y ya lo deben haber escuchado, de cierta manera, para poder convertirse en otra cepa parecida, pero que sí tiene la capacidad de infectar humanos. ¿Tiene que mutar cuánto? ¿Mucho? ¿Tiene que cambiar todo el virus? No, con que cambie en lugares estratégicos, por ejemplo, cambia la proteína Spike famosa, que es la que se engancha con el receptor AC2 como si fuese un modelo de llave cerradura. Entonces, de esa manera, adquiere una capacidad de poder pegarse a la AC2 de humanos, por ejemplo, o otra proteína, en este caso CpAC2, y poder ingresar a nuestras células. Es como que cambia solamente la llave, entonces ahora puede entrar a nuestras células. Entonces estos investigadores demostraron eso, agarraron, en China se estaba haciendo, a partir de esas epidemias de las que Marina comentó, se estaba haciendo de manera rutinaria análisis de coronavirus que sacaban de sangre de murciélago, y los analizaban.
Estos lo que hicieron particularmente fue lo que les conté, modificaron cepas de murciélago de tal manera para ver con pequeñas mutaciones si adquiría la capacidad de poder infectar células humanas, y vieron que sí, in vitro, obviamente, pues un trabajo de mesada, de laboratorio, también lo probaron con ratones, y ellos advierten esto, al igual, esto en el 2015, al igual que en el trabajo que mostró Marina en el 2007. Lo advierten, que podía ser, podía como reemerger otro tipo de coronavirus que infectan humanos, que estaba circulando en murciélagos, etcétera, etcétera. Sí es polémico un poco porque el gobierno de Estados Unidos, aparentemente hay como un lío, Marina, por ahí vos que lees más periódicos americanos, quizás me podés ayudar un poco más. Sí. Hubo una visita a este diferentes laboratorio. fuentes circulando. Claro, hubo una visita de este laboratorio hacia China, al laboratorio de esta Zhengli Lixi, y parece ser como que si bien tenían las medidas de seguridad, o sea, tenían el equipamiento necesario para trabajar con estos virus, porque, o sea, el equipamiento es realmente un nivel de seguridad muy alto, hay que tener esa campana y los trajes para trabajar con este tipo de virus, pues son respiratorios. No cumplían supuestamente los protocolos adecuados para poder manipular el virus. Entonces dejaron de trabajar juntos. Parece ser también que a Ralph Baric, estas son todas cosas que se dicen, pero bueno, a Ralph Baric se ve que le habían sacado el presupuesto el gobierno de Estados Unidos, porque decía que era como muy peligroso lo que estaban en lo que estaban trabajando, y bueno, y Zhengli Li continuó. Vos, Marina, ¿podés aportar algo más de lo que se sabe de esto? Sí, bueno, sí, y lo último fue que el año pasado, o sea, bueno, el 2018, hubo una visita del gobierno americano a este laboratorio en Wuhan, es un laboratorio como de referencia de epidemiología en China, y bueno, fueron varios expertos, y en el informe que ellos mandaron a Washington, justamente hicieron notar que por más que por supuesto el equipamiento era el adecuado, los protocolos de seguridad con los cuales vieron trabajar a la gente no eran los adecuados, o sea, la gente no seguía los pasos que tenían que seguir para poder justamente resguardarse ellos del virus, o sea, un poco como, o sea, ha pasado acá en algunos sanatorios, o sea, al margen de que, o sea, por supuesto si uno no tiene el equipamiento adecuado es un tema, pero si uno tiene el equipamiento adecuado y hay casos en los cuales los médicos se infectan, es porque no se han seguido los protocolos de cómo se procede en presencia del virus, ¿no? O sea, y todo eso requiere un entrenamiento que es bastante exhaustivo. Lo mismo pasa en los laboratorios de investigación. De acuerdo al material biológico con el que uno trabaja, los recaudos son mayores o menores. Y eso, bueno, es bastante estricto, digamos, ¿no? Para protegerse uno también, no solamente para proteger a los experimentos de alguna manera. Ahí va la siguiente. Estoy metida en la tesis de Marina Simián. ¿Cómo? Decime. ¿Qué dijiste, Lu? No, perdón, me parece que Lucía está justo hablando por teléfono y está desmuteada. Ah, ahí se mutó, ahí está. Ahí se muteó, listo. Y aprovecho este corte comercial para recordarle a todos que si tienen preguntas que les vayan surgiendo durante la presentación, las pueden anotar en el chat o levantar la manito, como hizo Manu, por ejemplo, para que a mí me aparezca y después vamos contestando las preguntas cuando finalice la presentación. Vale. Bueno, un poco la patogenia del virus, como para ordenarse nomás, porque ya lo deben conocer. La mayoría de los coronavirus se propagan a los hospedadores susceptibles por vía respiratoria o fecal oral. La replicación ocurre primero en la puerta de entrada, o sea, es decir, en la nariz, en toda la primer parte respiratoria, en las células epiteliales del tracto respiratorio, y después, luego, una vez que llegan los pulmones, en los alvéolos, es la célula target que más, donde se empieza a generar el problema. La fase aguda, como consecuencia de la infección, es el tracto respiratorio inferior, o sea, los pulmones. Los síntomas,
son parecidos a la gripe, ¿sí? Bueno, los conocidos, fiebre, tos, dolor en los músculos son más importantes, ya dificultad para respirar, fatiga, poco apetito, anosmia. Los graves obviamente desarrollan una neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico que pueden conducir a la muerte. Ahora después les voy a explicar un poco por qué se generan esta neumonía grave. Y en comparación con el SARS-CoV, el primero, el del 2002, que tenía un 10% de mortalidad, o el MERS-CoV, que tiene 35% de mortalidad, el de Medio Oriente, este SARS-CoV-2 solamente tiene 4 o 5% de mortalidad. Pero lo que sí tiene, que esto me parece muy importante destacar, ¿por qué los otros dos fueron epidemia y no pandemia, a diferencia de este? Porque el SARS-CoV y el MERS-CoV solamente quedaron en regiones puntuales, no se genera una pandemia mundial. Tiene un poco que ver con este índice de mortalidad. Al tener índices de mortalidad tan altos, hace de que, ustedes piensen, en el MERS-CoV se ve bien fácil, el 35% de mortalidad, o sea, de 100 personas que se lo agarran, 35 mueren. Entonces el virus tiene menos opción de propagarse que el coronavirus, el COVID-19, el de ahora, que tiene solo 4% de mortalidad. Como algunas personas lo llevan, como ya saben, asintomáticamente o como una gripe leve, se dio un contagio mucho más masivo. En cambio, cuando el virus tiene mortalidad mucho más alta, la realidad es que las personas que se lo agarran o están muy graves, entonces no circulan o directamente mueren. Entonces el virus muere con la persona y de esa manera la propagación es mucho menor. Próxima. Bueno, la respuesta inmune, que es algo bastante clave con respecto al nivel de patogenia. Primero les voy a contar un poquito el sistema inmune, cómo funciona en general. El sistema inmune está dividido en dos partes, que obviamente trabajan en conjunto, pero las podemos dividir en la respuesta primaria, llamada también respuesta inmune innata, que es inespecífica, que es la primera línea de defensa del cuerpo, y luego tenemos la respuesta inmune secundaria o adaptativa, que es la que genera anticuerpos, que es específica y es la segunda línea de defensa del cuerpo, que es la segunda en aparecer, digamos. Cuando tenemos una infección, sea por virus, por bacteria o por cualquier otro patógeno que ingresa a nuestro cuerpo, nosotros tenemos células del sistema inmune, como las células NK, macrófagos, mastocitos, entre otras, que están circulando en sangre, vigilando. Cuando detectan algo que no es propio del cuerpo nuestro, porque ellos tienen la capacidad, estas células, de poder distinguir lo propio de lo no propio, empiezan a generar inflamación, que es como cuando ustedes tienen una herida que se genera inflamación porque entra algún bicho, nos infecta, entonces empieza a generarse inflamación. ¿Qué es esta inflamación? Es debida a la generación de citoquinas, como estas que aparecen en la primera curva roja, exacto, interferón, TNF, interleuquina 12, entre otras, que lo que tienen son moléculas que liberan los mismos macrófagos y las primeras líneas del sistema, las primeras células del sistema inmune, para llamar más células del sistema inmune, que se genere más inflamación, y también así convocar a los linfocitos, que son los de la adaptativa, que generan anticuerpos específicos. Entonces, una cosa que quiero agregar es que en esa primera respuesta inespecífica tenemos células que están entrenadas para de alguna manera comerse al patógeno, llevarlo a los ganglios y ahí lo desarman y se lo presentan como desarmadito a las células que están adentro de los ganglios. Entonces, sí, ahí ven por primera vez a todo este repertorio de proteínas que nunca habían visto porque no son parte de nuestro cuerpo, y así es como se generan estas células que lo que dan es la respuesta inmune adaptativa, o sea, porque justamente es específica para ese patógeno. Claro, exacto. Entonces, el problema es que algunas personas desarrollan una tormenta de citoquinas, o sea, una respuesta primaria exacerbada de mucha inflamación. ¿Y la inflamación dónde ocurre? Siempre ocurre en el órgano que está infectado, en este caso en los pulmones. Entonces, si ocurre mucha inflamación en los pulmones, que empieza a entrar mucho plasma de las células con citoquinas, ahí es donde empezaron
empezaron a aparecer los problemas respiratorios. Entonces, gente que tiene ya una enfermedad respiratoria tipo asma, tabaquismo, bueno, un montón ahí, por decir, ya tiene inflamación ahí. Si entra coronavirus que genera más inflamación, esa es la gente que necesita ser internada con respirador, etc. Una vez que pasa una vez que ya responde la primera línea de defensa, que son estas células NK, Natural Killer sería la abreviación, o macrófagos, que son todos los que comen a los patógenos, empiezan como decía Marina, en los ganglios se empiezan a activar células, linfocitos T, son estas células T citotóxicas que son los que producen anticuerpos, y entonces empiezan a aparecer la producción de anticuerpos acá, la curva en lila, en violeta clarito. Entonces, hay gente que particularmente pueden pasar dos situaciones. Hay gente que genera una respuesta inmune exacerbada, una respuesta inmune primaria exacerbada, está en problemas por lo que les contaba, la inflamación, que inclusive puede ser en gente joven, y hay gente que directamente, los inmunosuprimidos, que no tienen mucha respuesta inmune, entonces directamente se ven muy afectados por la infección en sí del virus en los pulmones. Ya está, Marina, si querés pasar a la próxima. Esto es un poco cómo son las curvas de producción de anticuerpos. O sea, cuando los anticuerpos se producen más o menos al 5.º día de infección, o sea, cualquier anticuerpo frente a un patógeno, este es el pico de mayor cantidad de anticuerpos al 5.º día, producidos por células T o células B, linfocitos, pero frente a una segunda infección sobre el mismo patógeno, la producción de anticuerpos es mucho mayor, porque se genera una memoria. Esa es, por ejemplo, la función de una vacuna, que sería como generalmente como si ya hubiésemos tenido una primera infección contra algo, ¿no? O directamente nos volvemos a infectar con lo mismo, entonces ya estamos como inmunizados, como vacunados frente a eso. ¿Por qué les contamos esto? Porque hay mucha gente que pregunta, si yo tengo, por ejemplo, la vacuna contra la neumonía, ¿no estoy preservado frente al coronavirus? No. La neumonía particularmente es el síntoma, o sea, es la enfermedad, pero puede ser causada por un montón de patógenos distintos. Por ejemplo, el neumococo, que es una bacteria, u otros virus que también ya se conocen de la gripe, por ejemplo, que son distintos al coronavirus. Entonces, uno puede tener anticuerpos contra neumococo, que es una bacteria que genera neumonía también, por otro mecanismo, se aloja a los pulmones, se infecta, etc. Como también uno puede tener neumonía por coronavirus, pero no tiene los anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, si yo me infecto, por ejemplo, en el segundo gráfico, me infecto ahora con coronavirus y ya estoy vacunada contra la neumonía, no importa, porque los anticuerpos del coronavirus van a empezar a aparecer en esta cantidad bajita, azul, al 5.º día. No me sirve la otra. La otra me sirve por si me vuelvo a infectar con lo mismo, nada más. Esto es para que vean solamente la curva de producción de anticuerpos. Bueno, Marina, ¿querés vos contar un poco el tema del testeo? Sí, bueno, les cuento un poco el tema del testeo, que bueno, esto van a haber escuchado un montón, pero solamente para aclarar y si tienen dudas. El testeo, se pueden testear distintas cosas. Se puede testear la presencia del virus, ¿no? A través de la detección del genoma del mismo. Esto es lo que se hace por la técnica de PCR. Se detecta el gen detection, ¿ok? Por otra parte, hay algunos tests que permiten detectar a las proteínas del virus. Esto es lo que se llama kits de detección de antígeno, aunque acá en Argentina no hay en este momento. Y por último, están los kits que permiten detectar la reacción de nuestro cuerpo al virus, o sea, la producción de anticuerpos por parte de nuestro cuerpo hacia el virus. Entonces, en ese caso no es que estamos midiendo al virus, pero sí podemos saber si hemos estado en presencia o no del mismo. Cada uno de estos tests tiene como una ventana de tiempo de utilidad. O sea, no siempre los dos tests nos van a dar positivos si estuvimos expuestos al virus. Entonces, estos son los días de infección, ¿no? Y esto es
¿cómo se llama? Cuánto detecta, digamos, la capacidad de detección del kit. Entonces, la PCR, que es el método que se usa para detectar el genoma del virus, tiene, digamos, es de gran utilidad a partir del día 4 y más o menos hasta el día 12, 10, ¿no? O sea, cuando tenemos la carga viral más alta. En ese momento es cuando, a través de la PCR, podemos detectar al virus. La PCR es el test que inicialmente se hacía solamente en el Malbrán, después se abrieron los laboratorios nacionales, y hoy ya los laboratorios privados también están ofreciendo test de PCR. Lo que tiene el test de PCR es un test que es muy específico, pero dicho esto, tiene sus bemoles, porque primero requiere equipamiento bastante sofisticado, personal muy entrenado, y también requiere una buena toma de la muestra, lo cual no es un tema menor. Entonces, esto se hace la PCR a partir del material que se junta con un hisopado. Cuando no tiene ese hisopado, lo que hay que hacer después es romper las partículas virales y purificar esto que se llama el genoma, la RNA del virus. Y este paso es determinante para que después el segundo paso, que es la amplificación de esta secuencia y poder determinar si está o no el virus, sea eficiente. Bueno, yo estuve hablando bastante, estoy hablando con gente por todos lados, y uno de los temas, no sé si habrán escuchado, de casos, por ejemplo, donde les da negativo y después les da positivo. Bueno, y tiene un poco que ver con todo este procedimiento. En algunas provincias y en algunas instituciones tienen unas máquinas que permiten automatizar el proceso de extracción del genoma viral. Cuando esas máquinas están en los laboratorios, todo el proceso es mucho más reproducible y confiable. En el caso de que no se cuente con ese equipamiento, la extracción se hace de manera manual. Y bueno, y esto trae algunas complicaciones porque por supuesto depende de cada operador y hay gente que está más entrenada para hacerlo y gente que está menos entrenada para hacerlo. Y bueno, es un tema en los laboratorios. Bueno, una vez que se extrae, la segunda parte es lo que es la PCR propiamente dicha, que básicamente da una lectura de positividad o negatividad, si está bien extraído el material genético, y a veces lo que sucede es que da una lectura como que ni una cosa ni la otra, y bueno, y eso es porque en realidad hubo problemas en el paso anterior. El test de antígenos lo voy a dejar porque esto acá en Argentina no hay, y después están lo que se llaman los test de anticuerpos, que bueno, que han producido bastante polémica, y bueno, hay que entender que hay distintos tests para ver los anticuerpos en las personas. Nosotros producimos dos tipos de anticuerpo. Lo que se llama el IgM, que es este, que tiene las 5 manitos, y las IgG. La IgM es un anticuerpo que se produce en la etapa más temprana de la infección, ¿ok? Es el primer anticuerpo que se produce, y en realidad, a largo plazo, en nuestro cuerpo no va a quedar circulando la IgM, es como parte de la reacción inmunológica que tenemos en ese momento, pero después ya desaparece. Y lo que sí nos queda como una marca en nuestro cuerpo circulando es la IgG, ¿ok? Esta IgG va a quedar en circulación, va a quedar para siempre, y justamente si nos volvemos a infectar rápidamente, estos anticuerpos van a reconocer al virus, se van a pegar a la superficie del virus, y eso va a dar como una señal a células del sistema inmune para que vengan y se coman rápidamente al virus y lo eliminen. Para los test que hay para detectar los anticuerpos son varios. Uno son estas famosas tiritas chinas, que habrán leído en los medios, que bueno, por supuesto que si están bien hechas funcionan bien, lo que pasa es que bueno, tienen que tener buena calidad. Básicamente son una especie como de EVA-test, y permiten y dan una reacción colorimétrica cuando lo que se tiene, digamos, pegado en la membrana del EVA-test justamente es la proteína spike o alguna otra proteína del virus. Por lo general se usa la spike porque justamente es la más inmunogénica, calculo, por el tamaño.
y cuando los anticuerpos reaccionan contra la proteína que está ahí aislada, hay un cambio de color y se produce esa precipitación, digamos, que permite ver la rayita que vemos en un EVA-test. Después hay otros test que permiten detectar anticuerpos, que son los que se están usando hoy en los laboratorios privados, que usan distintos tipos de técnicas, que se llaman ELISA o técnicas de quimioluminiscencia, bueno, que son técnicas bastante más sensibles y que usan lectores específicos de placas para no solamente determinar la presencia o no de la proteína, de los anticuerpos, ¿ok? El anticuerpo también es una proteína, sino qué cantidad tenemos de esos anticuerpos. O sea, eso se puede, digamos, se puede calcular porque que vienen ya calibrados. Bueno, Majo. Bueno, los tratamientos, les cuento un poco. El 19 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud llamó a un ensayo clínico llamado Solidaridad para evaluar compuestos frente al COVID. El ensayo incluía varios miles de pacientes en docenas de países, incluía obviamente Argentina, ya lo han escuchado. Y apunta a que se pruebe en el 15% de pacientes con esta enfermedad de enfermedad severa. Entonces, ¿cuáles son los compuestos a evaluar? Esto nos parece súper importante porque hay un montón de gente que había empezado a comprar medicamentos debido a un poco a las fake news que aparecen en los celulares, por WhatsApp, etcétera. Por un lado tenemos el Remdesivir, que es un antiviral experimentado, que es un inhibidor de una enzima clave para que el virus replique. O sea, lo que hace este antiviral particularmente es no permitir que el virus, una vez que entra, pueda generar más copias. Entonces frena la replicación del virus ahí y el virus no puede seguir infectando al resto del tejido. Por otro lado, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que bueno, hace poquito ya me pasaron un trabajo, esto es del 19 de marzo, pero bueno, ahora se está avanzando tan rápido que parece que la hidroxicloroquina mucho no está funcionando porque es muy citotóxica. Es una medicación que se usa para enfermos de malaria, cuyo mecanismo de acción es intervenir en el proceso de entrada del virus a la célula, pero no es tan específico, no es un antiviral. Entonces actúa como contra la célula nuestra en general, o sea, le eleva el pH de la célula para que el virus no pueda ingresar. Entonces es bastante citotóxico, como obviamente, como se usaba para la malaria, probablemente también por ahí para el coronavirus se necesite más cantidad, más dosis, y esa dosis sea mucho más tóxica que para lo que se usa, por ejemplo, para la malaria. Entonces, no es lo mejor digamos, y aparte salieron trabajos que decían que eventualmente la hidroxicloroquina era muy citotóxica. Y después de talopinavir y ritonavir, que son combinaciones de dos drogas para HIV cuya finalidad es degradar el genoma del virus, o sea, es otra forma para evitar que el virus no replique. En vez de atacar, como el Remdesivir, a la enzima que usan para replicar, directamente degrada su genoma y bueno, no hay con qué replicar directamente. Es antiviral también, se usa para HIV. Lo que tienen estas tres drogas es que como ya se usaban en la clínica para otros virus o para otra enfermedad, es mucho más rápida, o sea, si funcionan, es mucho más rápido, ya están aprobadas, no es como desarrollar una droga nueva que tiene que pasar por todo el proceso de ensayo clínico de cero, etcétera, etcétera. Esto ya está aprobado. Sí, fíjense que las drogas, lo interesante, si piensan en las primeras diapositivas que les mostramos, o sea, la droga, la cloroquina, por ejemplo, tiene que ver con ese camino de entrada, o sea, una vez que el virus se pega al receptor, ¿se acuerdan que es como que se lo traga? Bueno, eso es un proceso que se llama de endocitosis, y lo que hace la cloroquina es como, de alguna manera, bloquea el último paso de ese proceso, es como que para todo para atrás, ¿no? Entonces el virus deja de entrar. Pero como dijo Majo, ese proceso de endocitosis es un proceso natural de nuestras células que se está utilizando todo el tiempo para otras cosas. Entonces nuestras células no son viables en ausencia de endocitosis. Exacto. Después, estas dos drogas que degradan
el genoma del virus. Bueno, ¿se acuerdan? El genoma del virus queda desnudo adentro de nuestra célula. Y entonces, bueno, las drogas ahí actúan justamente para degradarlo. Y después este antiviral lo que hace es inhibir una enzima que está involucrada en la replicación viral. Lo que pasa es que este virus en particular viene ya con toda su maquinaria en su genoma. Entonces yo no sé si este antiviral me lo estoy preguntando ahora, después lo podemos averiguar, Majo, va contra una enzima que es humana, ¿entendés? Para algún virus que no tenga toda la maquinaria. Algunos virus vienen ya con toda su maquinaria en su genoma codificado, y otros virus usan parte de la maquinaria de nuestras células, o sea, depende del virus, digamos, dependen más de lo que tenemos en nuestras células o menos. Bueno, esto solamente les quería mostrar. Esta es la página de clinicaltrials.gov, que ustedes pueden entrar desde sus computadoras. Esta página es donde están registrados todos los ensayos clínicos que se hacen para todas las enfermedades en Estados Unidos. Es una base de datos, básicamente, donde además, por supuesto, está todo actualizado en la etapa en la cual está cada ensayo clínico. Bueno, esto es lo que lo puse acá, lo copié porque quería mostrarles que en este momento en Estados Unidos hay ya 1.518 estudios, ¿ok?, con pacientes o con voluntarios para probar distintos tipos de estrategias para combatir el coronavirus. Fíjense la rapidez, bueno, cómo los americanos, digamos, aunque en algunas decisiones creo que bueno, es bastante controvertido Trump, pero bueno, ese no es el tema acá, cómo rápidamente la comunidad científica se organiza. La gente, por supuesto están los enfermos y después están los voluntarios y la gente participa, y esto permite rápidamente empezar a probar nuevas estrategias terapéuticas utilizando drogas, como dijo Majo, que ya están aprobadas. O sea, esto de la pandemia lo que produce, o lo que ha producido, es que no tengamos nada específico. Entonces, ustedes, bueno, no sé cuánto saben, pero el desarrollo de una droga de cero lleva más o menos 10 años. Entonces, imagínense que no nos podemos poner en los laboratorios básicos a empezar a pensar estrategias terapéuticas desde la concepción misma de una nueva molécula. Porque, bueno, la pandemia es hoy. Entonces, bueno, un poco lo que se hace es lo que se llama reposicionamiento de drogas, es decir, darle un nuevo uso a una droga que ya existía para otra patología. Bueno, las vacunas, Majo. Bueno, las vacunas, si bien todavía no hay ninguna totalmente, muchas están en desarrollo, pero tienen que, como dice Marina, hay que hacer todo el ensayo clínico y eso tarda mucho tiempo, si bien ahora están trabajando a la velocidad del sonido y se ve que van a salir algunas más rápido, pero bueno, también lleva su tiempo. Pero para explicarles un poco cómo funcionarían los abordajes, la activación de la inmunidad adaptativa, por ejemplo, mediante la inyección de pequeñas porciones del virus, haciendo que el paciente fabrique proteínas llamadas anticuerpos que reconozcan específicamente y neutralicen el virus. Los anticuerpos tienen la función, que eso no lo dijimos nunca para los que no saben, es rodear al patógeno y hacer que sea más reconocido por las células primarias, por ejemplo, un macrófago que se lo come, ¿entendés? Es como que le dejan son una marca, como diciendo acá hay algo raro, entonces vienen de células que tienen la capacidad de comer y matar, de comérselo. Entonces agilizan la respuesta primaria. Entonces cuando uno ya tiene anticuerpos es todo muchísimo más rápido. Entonces, si yo agrego pequeñas porciones del virus, por ejemplo, la proteína Spike, que es como una marca, como si fuese el DNI de este coronavirus, solamente pongo la Spike, entonces hago que mi cuerpo genere anticuerpos anti-Spike, entonces cuando entre el virus con la Spike ya tengo los anticuerpos anti-Spike. Después hay otra, que es la inmunidad pasiva, que consiste en transfundir al paciente enfermo con suero de la sangre de un recuperado de la infección, que es lo que habrán escuchado como el plasma de los recuperados, que ya directamente ese plasma tiene los anticuerpos, entonces, bueno, sería como parecido al primero, pero con la diferencia de que en vez de diseñar los anticuerpos, directamente se usa el plasma de pacientes. Y la otra, la terapia por péptidos. Péptidos son proteínas muy chiquititas
lo que hace es, se desarrollan péptidos que compitan contra AC2 por spike. O sea, es decir, yo tengo una llave que entra a mi cerradura. La llave es la spike, la cerradura es AC2, ¿sí? Entonces, pongo una llave parecida a la proteína spike, que también encaja dentro de la cerradura, entonces compite con spike y no puede entrar spike. O sea, no puede entrar el virus porque ya hay algo en la cerradura que está taponeando la entrada. Esa es la terapia por péptidos. Bueno. Y esta es la importancia de la cuarentena. Marina, contar a vos que te gusta. Me encanta esto, está buenísimo. Bueno, fíjense, esto es la amplificación del virus si no tenemos cuarentena. Pero fíjense lo que impacta, por supuesto, bueno, tampoco la cuarentena puede, o sea, la cuarentena creo que fue una buena medida inicialmente, pero bueno, obviamente también tenemos a la economía y creo que hay que buscar un balance entre las dos cosas. Pero fíjense como pequeños actos individuales, cuando se levante la cuarentena, como pequeños actos individuales tienen un impacto grande sobre la propagación del virus, ¿no? Entonces, yo creo que no es que nos tenemos que quedar todos encerrados, es una opinión personal, sino que creo que si todos somos criteriosos y regulamos nuestras interacciones sociales, tratando de tener la vida productiva que teníamos antes, bueno, se evita mucho la propagación del virus. Y después, por último, quería explicar un poco los dos desarrollos en Argentina que habrán visto en los diarios. Bueno, el primero es el que lideró Andrea Gamarnik. Andrea es viróloga, ella hizo su postdoctorado en San Francisco, en UCSF, en virología, y cuando volvió a Argentina decidió especializarse en dengue, ¿no? Por ser una enfermedad que nos afecta acá localmente, y bueno, es especialista en dengue. Ella, con su equipo, lo que hicieron cuando empezó todo esto, fue básicamente, lograron clonar a la proteína Spike, o sea, aislar el pedazo del genoma del virus que codifica para Spike, y con esto lo que luego se hizo fue empezar a producir esta proteína en forma sintética, digamos, en un tubo, para decirlo de manera simple. Entonces, si yo puedo producir mucho Spike, luego lo que puedo hacer es ponerlo en estas placas, ¿ok? Y usarlo para desarrollar tests de ELISA, es decir, estos tests que permiten identificar a los anticuerpos que tienen las personas que estuvieron expuestas al virus. Ellos lo que hicieron fue poner a punto esta técnica y hacerla cuantitativa, es decir, poder determinar si yo tengo poquitos anticuerpos o tengo muchos, no solamente la presencia o ausencia. Así que bueno, el desarrollo de Andrea y sus colaboradores del Instituto del Lugar ahora ha sido transferido a una empresa que se llama Lemos, creo, si no me equivoco, que es una empresa que se dedica a hacer este tipo de kits, y bueno, ya están empezando a producir. Y después el segundo desarrollo que fue anunciado anoche, y la verdad también así como científicamente. No se te escucha, Marina. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. El segundo kit es un kit que fue desarrollado por un consorcio público-privado. Hay un instituto de CONICET que se llama Instituto César Milstein, que está emplazado, digamos, dentro de lo que se llama la Fundación Pablo Casará. Hay un laboratorio que se llama Pablo Casará, un laboratorio privado, que hace muchos años decidió, digamos, empezar a trabajar en colaboración con el sistema científico argentino, y para eso habilitaron una serie de laboratorios. Ahí trabajan investigadores de CONICET que, les explico un poco cómo es, ¿no? Porque capaz que mucha gente no sabe, que lo que se llaman investigadores de CONICET que trabajan en empresas. Entonces estos investigadores, que son como nosotras, reciben parte de su sueldo del Estado y parte de su sueldo de la empresa. Y la idea es que los desarrollos sean compartidos, o sea, entre el Estado y la empresa. Bueno, este grupo de investigadores venía trabajando en unos kits de detección para dengue, y entonces cuando surgió esto, ellos ya tenían bastante puesta a punta la técnica. La técnica es muy interesante, ¿por qué? Porque es una técnica que permite detectar al genoma del virus,
o sea, como la PCR, el primer test que les mostré, que es el test que se hace en el Malbrán, y bueno, ahora se hace en otros lugares, pero sin requerir de todo el equipamiento costoso que requiere una PCR tradicional. O sea, este es un kit que permite amplificar también el genoma del virus, pero básicamente se hace en un tubito, ¿no? Y se puede detectar si es positivo o negativo por un cambio de color. Este tipo de estrategias de detección son muy útiles porque permiten salir al campo a medir y realizar la medición en el campo y no tener que estar enviando todas las muestras, digamos, a los centros de diagnóstico como el Malbrán, como sabrán, bueno, en muchos casos mucha gente tiene que esperar, muchos pacientes esperan hasta una semana para tener el resultado de su muestra. Esto tienen el resultado en 2 horas, usando un método sencillo pero muy ingenioso. Bueno, la verdad que creo que es un hallazgo bastante interesante. Así que bueno, mis felicitaciones para ellos. Así que bueno, eso es todo lo que les queríamos contar. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, estamos Perfecto, clarísimo. atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, Marina y Majo, la verdad que es súper claro. Voy a leer un par de preguntas que fueron anotando Acá anotaron en el algunas. chat. Sí, empiezo por orden, si quieren. Belén puso, bueno, mencionaron, sí. Majo, ¿qué es? ¿Vos o la leo? No, dale. Dice, recién mencionaron que la mortalidad del COVID-19, supongo, es menor a la del virus siguiente, por ejemplo. Y es la razón es pandémico y no se confinó a ciertos lugares. ¿Cuál es la razón por la cual se generó esta cuarentena casi mundial y con los otros virus no? Si en teoría tiene una tasa de mortalidad, pregunta. Eso es algo que no termino de entender y nada, argumento con el cual escuché muchas personas que refutan el tema de la cuarentena. Claro, uno piensa, bueno, si no es tan mortal, ¿por qué estamos todos encerrados, no? Por ahí, esa es la forma de verlo. Bueno, a ver, el tema con el virus es que, a ver, el virus tiene alta mortalidad en un subgrupo de la población, ¿no? No en todo. O sea, 4% sería como el promedio, pero en distintos grupos de edad tienen distinto amor. O sea, para mayores de 70 creo que es como el 25%, si no me equivoco. Entonces todo depende del grupo etario o del factor de riesgo que pueda tener una persona que es joven también, o sea, hay gente joven que es de riesgo. Y básicamente lo que el virus produjo fue, el problema mayor del virus fue que el sistema médico no estaba preparado para recibir a semejante cantidad de personas en estado crítico junta. No es, o sea, y eso es porque el sistema de terapia intensiva está basado en los promedios de los últimos, no sé cuántos años, 20 años, qué sé yo, o sea, se maneja todo con promedios para no tener, o sea, muchas camas vacías, o sea, es bastante costoso mantener todos esos sistemas andando, entonces, en base a los datos históricos, se planifica para adelante. Esto es como que llegó de golpe y maneja un número de personas que requieren internación que está totalmente por fuera de las capacidades instaladas en todos los países, básicamente. O sea, por eso pasa lo que pasa, ¿no? Dicho esto, hoy en Argentina estamos con un nivel muy alto de cuarentena y con los hospitales y los sanatorios prácticamente vacíos, son muy vacíos, no es que estamos con todas las camas ocupadas. Entonces, es complicado porque, o sea, uno debería pensar más en un proceso dinámico, es nuevamente una opinión personal, como bióloga, donde permite la liberación segmentada de la cuarentena y volver a la actividad económica mirando el nivel de ocupación que tenés. Cuando llegás a un determinado límite, bueno, ahí tenés que empezar a regular si cerrás, abrís. O sea, porque es un sistema dinámico, o sea, lamentablemente no es abrir o cerrar y quedarnos estáticos, ¿no?
Sí, y Marina, perdóname, pero voy a agregar algo porque ella preguntó también, y con los otros no, quedaron localizados en regiones. El MERS quedó en Arabia Saudita, no salió de ahí, y el otro, el SARS-CoV, quedó en China y creo que llegó a Corea, pero no se expandió. Y una de las causas, una de las tantas causas por las cuales no se expandieron, que expliqué, es porque el índice de mortalidad, al ser mayor, quiere decir que un montón de gente que se lo agarra la pasa mal o directamente muere. Entonces eso hace que esa gente no circule. Lo que tiene este virus es que, por ejemplo, para mí una de las cosas que hace que los virus sean muy contagiosos es cuando son asintomáticos. Por ejemplo, el HPV, por ponerles otro ejemplo. El HPV, un 25% de la población lo tiene y mucha gente no sabe que lo tiene, porque, por ejemplo, el hombre es asintomático. Se transmite, obviamente, como es por transmisión sexual y no respiratoria, obviamente que el contagio también es menor en comparación a este, ¿no? O sea, también todo tiene que ver con cómo se transmite, porque obviamente no es lo mismo un virus de transmisión sexual que un virus de transmisión respiratoria, porque yo contagio a todos los que tengo a mi alrededor contra el de, por ejemplo, el de transmisión sexual. Y también el índice de mortalidad hace que sea muy engañoso, porque ustedes dicen, ay, pero tienen poco índice de mortalidad, claro, pero justamente hay tanto asintomático dando vuelta, que ahora, por ejemplo, el 4 o 5% mundial es muchísimo en población mundial. Entonces, eso es lo que tiene, no sé si le respondí a Belén, su duda, pero eso es lo que tiene este virus a diferencia de los otros, es que es menos mortal y eso hace que sea más fácil de expandirlo. Ahí voy a ir lo voy a unir con otra pregunta que está más abajo y después voy a la de Manu, que es sobre el laboratorio de Wuhan. Pero primero quería hacerte la pregunta de Jere, que dice, entonces estar permanentemente en cuarentena no disminuye el virus, o sea, no es que se está muriendo el virus afuera mientras estamos acá. No, lo que hace, bueno, Marina, no sé, o sea, lo que el virus, Bueno. o sea, al estar en cuarentena hace que la gente que tenga el virus esté adentro de su casa y no ande por ahí esparciéndolo, porque justamente es asintomático en muchos casos y encima por ahí tarda 14 días en aparecer el primer síntoma. A ver, también hace que muchos asintomáticos lo transiten y después cuando vuelven a la calle ya no lo tienen más. O sea, se detiene, o sea, el virus circula en función de las interacciones que tengamos los humanos entre nosotros. O sea, si nosotros no interaccionamos, el virus no circula. Es como que nos lo vamos pasando. Y para pasármelo, necesito por lo menos estar a una distancia mínima, compartir algo, besarme, qué sé yo. Besarme, digo, porque me acerco, una interacción social. Si yo no interacciono, bueno, circula menos, básicamente, eso es lo que sucede. Se enlentece mucho la circulación. Ay, pará. Bueno, Alicia. Los nuevos test que se están haciendo, que se están descubriendo acá en la Argentina, ¿han resultado los nuevos test que están haciendo para conocer a los enfermos, ¿no es cierto? Para saber quién está enfermo. A ver, vos te referís a la calidad de lo que se está produciendo, de lo que se está... Sí. Sí, bueno, sí, no, quédate tranquila que lo que se está haciendo es serio, o sea, yo sé que, o sea, la verdad que es difícil ser científico hoy en Argentina porque la grieta, lamentablemente, los científicos han quedado, porque yo no me considero que sea, o sea, yo no soy kirchnerista ni nada que se le parezca, pero hay como en el imaginario una idea de que todos los científicos apoyan a este gobierno. Y la realidad es que esa no es la realidad, o sea, hay muchos que sí, que son los que hacen mucho ruido, y después estamos los que estamos calladitos, que bueno, o sea, somos mucha gente que no estamos de acuerdo con algunas cosas, bueno, con la corrupción y todo. No se te escucha ahí, Marina, de vuelta. Tenemos una tradición científica, ¿me escuchan? Ahora tenemos sí. Una tradición científica de muchos años, o sea, que realmente es muy valiosa, y se nos aprecia en todo el mundo, o sea, científico argentino que va afuera, científico argentino que le va muy bien por lo general. Entonces,
con poco sabemos hacer mucho, porque lamentablemente así tenemos que trabajar. Las carreras son muy complejas. Sí, sí, o sea, la verdad que la educación acá que tenemos en las universidades públicas es de excelencia. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Lamentablemente la política se mete No, y aparte venimos de, o sea, más allá de no hacer ninguna bajada de línea política, venimos de 4 años sin ministerio. O sea, no es poca cosa lo que se logró en 2 meses de trabajo arduo. Yo conozco a los becarios, a los chicos que trabajan con Andrea Gamernick, porque eran compañeros míos de carrera, los dos son biólogos, chicos de mi edad, que son los becarios de Andrea, así como yo soy becaria de Marina. Y trabajaban viernes, sábado, domingo, lunes, todos los días, hasta cualquier hora de la noche. Lo tengo por fuente así directa. Y bueno, en 2 meses sacaron un kit, que no es algo, o sea, tan trivial hacer de un día para el otro. Y bueno, o sea, los 4 años sin ministerio, la realidad es que nos afectó. Bueno, de hecho, Marina yendo a quien quiere ser millonario, o sea, no fue algo, no fue una tarea fácil. Entonces, sí, la verdad que, o sea, bueno, es algo lindo, ¿no? Ver también. Alicia, perdóname, tenés el micrófono silenciado. Ah, pará. Ahí está. Sí, yo lo escuché eso y sí, estoy de acuerdo. Ahora no, lo que yo más me refería es que están ahora publicitando un nuevo test que se ha hecho acá en la Argentina, que se está poniendo a prueba, que da los resultados muy rápidos. Sí, no ese es el segundo que yo expliqué. Ah, es el segundo que explicaste. Claro. Ah, ese perfecto. lo están empezando a producir ahora, supongo que en un par de semanas ya estará disponible. El problema perfecto. con todo esto, a ver, todo lo que se usa para esta enfermedad, para el coronavirus, para el COVID-19, todo tiene 4 meses de existencia. Entonces, que se haga en China o que se haga en Estados Unidos o que se haga acá es prácticamente lo mismo. Porque no había nada antes, porque el virus no estaba. Entonces, sí, todo nuevo. claro, todo las aprender. técnicas para nosotros son las técnicas de todos los días, no es que es tan difícil. Sí, es un virus nuevo, entonces las secuencias son nuevas, el genoma es nuevo, pero no es que, a ver, lo dijeron, lo que se presentó ayer, el colorimétrico, ese rápido para el genoma, eso es bastante ingenioso, o sea, ese es un kit bastante novedoso. Pero el otro, lo que hizo Andrea Gamarnik, es algo tradicional, es una técnica súper tradicional, es el ABC de la inmunología. Entonces, la realidad es que mucho de lo que venden los chinos no sirve, y me parece que es mejor que nosotros hagamos lo nuestro bien que comprar chino caro y que no funcione. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Mejor, indudablemente. Y tenemos materia gris suficiente tenemos. Sí, la verdad que sí, y un placer también tener gente como ustedes que nos pueda ilustrar de todos estos temas. Voy a seguir con una pregunta que quedó pendiente de Manu, que dice, según entendí, habría bastante evidencia de que el virus fue creado en el laboratorio de Wuhan. ¿Esto es así? ¿Es normal este tipo de experimentación? Acá es como más el lado de la conspiración o no, o de si fue creado artificialmente o por error, o bueno, vos podás contarnos un poco más, quizás Majo o Marina. Sí, Majo, contá. A ver, el virus tiene un gran emparentamiento ya vimos, con las cepas de virus que infectan murciélago. La realidad es que pudieron haber pasado las dos cosas. En la naturaleza pasa permanentemente que los virus mutan y cambian de especie, o los hace más virulentos, o los hace menos virulentos, respondiendo ya que estamos a Pato, que acá está preguntando sobre si es verdad que el virus va perdiendo fuerza. Bueno, esto voy a tratar de responder las dos al mismo tiempo, porque están relacionadas. Entonces, las mutaciones espontáneas sobremanera en estos virus que son de RNA+, tienen una capacidad de mutar muy alta, a diferencia, por ejemplo, de virus que tienen ADN doble hebra, por ejemplo. Entonces, es verdad que en un laboratorio, a ver, estas prácticas se hacen no con fines, en teoría, no con fines conspirativas, porque uno hace ciencia para poder, ¿no?, como ayudar a la humanidad y no ir en contra, ¿no? Pero
sí, por ejemplo, pero sí se hacen para poder ver diferentes mecanismos. Muchas veces se estudian, por ejemplo, virus que le saco una partecita, entonces veo si con esa partecita que le falta puede seguir infectando o no las células, o le agrego, es para entender bien a veces los mecanismos de interacción. Entonces sí se hacen este tipo de cosas, no para liberar el virus al medio ambiente, sino para poder entender un poco mejor el mecanismo. O sea, ese mecanismo que explicó Marina de cómo entra, se pega a C2, ingresa, replica, todo eso se va investigando de esta manera. Lo que pasa es que diferentes tipos de virus, obviamente tienen, como, bueno, este es recontracontagioso, entonces se usa a nivel de seguridad 4, que es todo el mameluco ese con oxígeno por dentro y la manguera. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con cáncer, con células tumorales, y usamos un nivel de seguridad 2, porque no estamos expuestas a contagiarnos con nada. Contagio. Exactamente, o sea, entonces tenemos un flujo, todo, pero es otro nivel de seguridad, polvo y guantes, listo. Entonces, o sea, lo que expliqué yo del paper de 2015, a veces cuesta un poco como, digamos, transmitir un poco esta idea, es que ellos demuestran en ese trabajo, que agarran una cepa de coronavirus de murciélago y muestran que mutando acá, acá y acá, ya esas 3 mutaciones son suficientes para poder infectar humanos. Entonces, ¿qué dicen? Ojo que esto puede ocurrir espontáneamente y puede reemerger una cepa que infecte humanos. Ahora, si a esta gente se les escapó o no se les escapó, justo esa cepa, o sea, eso que están manipulando en el laboratorio, yo no lo sé. Entonces, claro. ha pasado Me como gustaría agregar que a Manuel que, a ver, estos virus, o sea, si fue el modificado, en todo caso es un virus modificado en un laboratorio, pero no creado, porque también existe lo que se llama la biología sintética, donde hay gente que investiga, digamos, cómo crear de cero vida, ¿no? Es como un rompecabezas, pones un pedazo de genoma, pones una cápside, pones esto, pones lo otro. Esto no es ese caso, esto es, o sea, este es evidentemente un virus que vino del murciélago. No sabemos ahora si la alteración que sufrió para producir esto fue natural, por un tema darwiniano, o sea, básicamente, o si fue que lo hicieron en el laboratorio y por un descuido está pasando lo que pasa. Y eso va a ser difícil de determinar. Y de acuerdo a ustedes tienen, digamos, una formación especial para todo esto, ¿cómo ven la salida de esta pandemia? ¿Piensan que va a demorar mucho o que de a poco vamos a poder ir saliendo de esta pandemia? En el mundo entero, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Desde el punto de vista de ustedes que son más estudiosas del tema, ¿no? A ver, acá en el sur, que estamos entrando en el invierno... viene para abajo. Claro, bueno, sí, pero Argentina estamos con pocos casos, yo creo. Es difícil decir, yo haría algo más dinámico, porque me parece que la economía no aguanta, yo vuelvo a ese concepto, ¿no? Y bueno, ir viendo. Claro. Los países que están entrando al verano, esperemos que puedan normalizar su vida un poco más. Controlarlo más, está bien. Y nosotros controlarlo, pero controlarnos cada uno, porque al abrir, por supuesto que es necesario, porque la parte económica es fundamental también, todos los cuidados, ¿no? Con todo lo que se pueda. Sí, sí, sí. Exacto. Les voy a sumar otra pregunta, perdón. Les pido a todos si pueden silenciar los micrófonos cuando no estén hablando, así no se escucha el acople. Acá Florence pregunta, ¿podrían explicar lo que mencionaron sobre la presión sanguínea y el AC2? Sí. A ver, el AC2 es una enzima, es un receptor que está en la membrana de células del sistema nervioso, del corazón, del riñón y del intestino delgado. Pensá que son todos los 4 órganos que están muy relacionados, por ejemplo, salvo el corazón, los otros 3 están relacionados con el intercambio, por ejemplo, de nutrientes, en el caso del intestino delgado, de oxígeno, con el caso de los pulmones, o, por ejemplo, bueno, del tema de la excreción en los riñones. Entonces, es muy clave en esos 4 órganos, bueno, el corazón ni hablar, controlar la presión sanguínea. Entonces, es lógico que esta proteína, la AC2,
esté localizada en esos órganos, porque es donde se controla sobremanera la presión arterial, para poder regular el intercambio o de nutriente o de oxígeno que en todos está relacionado a la sangre. La AC2, además de ser un receptor de membrana, o sea, si está en la membrana de la célula, está como anclado así, lo que hace particularmente, también tiene actividad enzimática, es convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, y esa angiotensina 2, que es el producto de esa reacción química, es la que controla la presión arterial de la sangre. Es simplemente eso. Y bueno, por una cuestión de como coincidencia, esta spike del virus se pega a AC2, le gusta AC2, pero se podría pegar también en un receptor hormonal, por ejemplo, que también son receptores que están en membranas de otras células de otros tejidos, pero podría haber pasado también y infectar otros tejidos, digamos, ¿no? Simplemente eso. Entonces la gente que tiene, que por ahí es lo más interesante, expresado, por ejemplo, la gente, como dijo Marina, que toma medicamentos para la presión, para regular la presión arterial, por ejemplo, tiene mayor cantidad de AC2, porque estos receptores que están en membrana, no es que siempre están en la misma cantidad, es dinámica su expresión. Muchas veces, qué sé yo, por decir un número, puedes tener 10, como puedes tener 5 en otro momento. Entonces, mientras más receptor tengas vos en la membrana de las células, más chances tiene el virus de entrar, porque tiene más puertas para entrar. Entonces, en gente que tiene AC2 sobreexpresada, por decirlo de una manera, más cantidad, que es gente mayor principalmente, y gente que toma medicación para la regulación de la presión arterial, tiene más chances. Los chicos, los niños no tienen tanto AC2. Por eso los chicos, viste, que decían asintomáticos. No, es que tienen menos AC2, entonces directamente o sea, el virus entra menos, tiene menos carga viral, exacto. Perdón, yo no sé si quedó claro Perfecto, la respuesta a Pato, que me preguntó sobre si es verdad lo de que va perdiendo fuerza. A ver, puede ir perdiendo fuerza o puede ir ganando fuerza, porque depende de la mutación, lo puede hacer más virulento o lo puede hacer menos virulento. Ahora en este momento hay como 100 cepas de coronavirus. Algunas son más virulentas y otras son menos virulentas. Es como... Listo. Perfecto. Acá Irene dice, ¿podrían contarnos algo sobre la posibilidad de una vacuna? Bueno, es un poco lo que contaste vos, Majo, pero ya vacuna efectivamente todavía... No, todavía no. Ayer salieron los franceses a decir que tenían una vacuna súper desarrollada, pero me parece que está en fase de ensayo, ¿no, Marina? Sí, sí, sí. O sea, todo lo que hay dando vueltas se está empezando a probar. Pero en voluntarios. O sea, uno puede tener un prototipo, pero de ahí a que realmente sirva, bueno, hay que pasar todo un protocolo que yo no sé si los diferentes países adoptarán saltearse un protocolo, no sé, eso por ahí, Marina, vos sabés más. Simplemente por lo... O sea, acá hay dos estrategias. Una es investigar cómo tratar mejor a la gente que se enferma, ¿no? Y que claro, tiene por el tratamiento. Y por otra parte, es el desarrollo de las vacunas. O sea, la comunidad científica internacional está como focalizada en esos dos trabajos, digamos, ¿no? Entonces, van probando drogas que ya existen para ver si pueden mejorar los tratamientos, ¿no? Para tener menos muertes. Y por otra parte, se está empezando a testear prototipos de vacuna, que bueno, que muchos están focalizados en esta proteína spike, como les dijimos antes, ¿no? Perfecto. Y por último, una pregunta que les quería hacer yo, que estuvimos también hablando dentro del equipo, a ver qué piensan ustedes del tema de los testeos masivos, porque vieron que salen esto de, bueno, que se testea a todo el mundo, no es rápido, conviene testear solamente en los lugares donde ya hay casos de coronavirus, conviene testear gente que no presente síntomas. ¿Cómo lo ven ustedes en qué medida serviría el tema de los testeos? A ver, yo, ahora que está empezando a haber más test disponibles, tanto en los laboratorios privados como que va a haber esta producción nacional para poder detectar tanto a los anticuerpos como al genoma, yo personalmente haría varias cosas en simultáneo. O sea, por un lado, haría estudios epidemiológicos en el país,
regionales, o sea, porque cada región tiene sus características, con lo cual, de alguna manera, el experimento de alguna manera se tiene que plantear un poco diferente, y empezaría a ser como un seguimiento, una película de cómo va incrementándose, lo que sí va a incrementar es la cantidad de gente que tiene anticuerpos, o rápido o despacio, porque, o sea, en virtud de la velocidad de contagios, va a haber cada vez más gente con anticuerpos. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se plantean estudios aleatorios, o sea, ir a las estaciones de tren, por ejemplo, como se hizo, que fueron a Constitución o a Retiro, está bien, te permite hacer como un estudio, pero no es aleatorio eso, porque eso depende de muchas cosas, que la persona se suba al tren, que llegue a Retiro y que vea la mesa ahí, que vaya y se ofrezca, o sea, todo eso le saca lo que se llama, lo que es lo aleatorio al estudio. Entonces, uno si plantea buenos estudios aleatorios, puede, con una muestra pequeña, representar el universo. O sea, eso es matemática, digamos. Entonces, con una muestra de menos de 400, uno puede proyectar el infinito. Eso es una muestra perfecta. Entonces, imagínense que con 1000 podemos proyectar la provincia de Buenos Aires, no sé, o San Isidro, o la provincia de Buenos Aires, si uno lo diseña bien, entonces eso es una información que se podría hacer periódicamente, ese tipo de estudio, e ir llevando como un monitoreo de cómo la población argentina, cómo la ola esta va pasando por la población argentina. Eso es una cosa, es epidemiológica, pero es como, bueno, como algo que tenemos que ir sabiendo dónde estamos, porque nuestro gran problema también es que no sabemos muy bien dónde estamos parados. Y después, por otra parte, creo que sí también hay que hacer, y que lo que se empezó a hacer en los barrios más vulnerables en Capital, y la verdad que acá no sé si en San Isidro están haciendo la misma estrategia, es el tema de el seguimiento por los contactos. O sea, si yo tengo el virus, bueno, ¿quiénes estuvieron conmigo? Y empezar a testear a todos los contactos, porque hay que empezar hay que como atajar al virus de alguna manera. En los barrios, en las villas, donde la gente evidentemente no puede meterse en cuarentena porque no tienen dónde aislarse, bueno, la transmisión es mucho más rápida, eso se está haciendo ahí. Y después, bueno, a través de la información, a ver, el virus entró por Ezeiza, nosotros sabemos quiénes viajaron, la municipalidad acá de San Isidro hizo un trabajo bastante importante con la gente que volvió a sus casas de Ezeiza, por lo menos con los que yo conozco, los llamaron varias veces y les pidieron por favor, bueno, que hagan la cuarentena seriamente, así que creo que eso más o menos funcionó. Pero bueno, sí, yo haría, a ver, hay que hacer cosas a distintos niveles, o sea, hay que poner a disposición el testeo. Incluso gente que piensa que lo puede haber tenido de forma semisintomática, con síntomas menores, que tengan la posibilidad de ir a testearse, hoy se puede hacer, uno se lo tiene que pagar, pero bueno, está bueno tener esa información. Si yo ya sé que ya estuve expuesta al virus, bueno, eso ya cambia las cosas. Cambia las cosas porque cambia mi actitud cuando yo salgo a la calle, también cambia mi posibilidad de ocuparme de la gente mayor, no sé, de mis suegros, de mis padres. Sí, de poder volver hoy a es todo a trabajar. distancia. Y la realidad que hay que tener en cuenta que esto de la pandemia, justo hablaba con mis amigas del colegio hace un rato, va a dejar muchas secuelas, mucho tema a nivel psiquiátrico, o sea, no es un tema menor. Entonces yo tengo una amiga, por ejemplo, que está en Capital, con una hija de 15 años que no quiere salir del departamento, que no quiere bajar en el ascensor. Entonces, estas cosas no son, esto digamos, lo que va a pasar después de esto, bueno, va a ser complejo. Entonces creo que cuanta más información tengamos, creo que es mejor siempre que estemos informados con datos que sean, digamos, bien tomados y sean confiables, es lo mejor que nos puede pasar. Por lo menos como científica creo que más información mejor. Siempre. Transparente, ¿no? Y voy si con los las números últimas no dan lo que uno preguntas. quiere, hay que mostrarlos igual. Claro. Y sí. Voy con las últimas preguntas, así ya vamos cerrando y les agradecemos por su tiempo. Acá Cata nos pregunta, ¿se conoce la virulencia de las mutaciones que hay en Argentina o hay de todo tipo? A ver, habían, hasta lo que yo sabía, digamos, hasta lo que me informé yo, porque, viste, esto, como siempre, es tan día a día todo que aparecen cosas nuevas.
habían más de 100 cepas dando vueltas por el mundo, digamos, no solamente, no en Argentina particularmente. Hay países como Estados Unidos o Chile o Madrid, por ejemplo, donde hay mucha conexión, es como que llegaron diferentes tipos de cepa. En Argentina, las 3 que se secuenciaron en el Malbrán en su momento, lo habrán escuchado en los medios, eran, por ejemplo, una que provenía, una asiática, una europea y una americana, que era la prevalencia, pero obviamente el origen de todas es China, o sea, ¿no? Fueron mutando y bueno, ¿cuál era qué era lo que me preguntaba, perdón? ¿Qué era la pregunta particular de la de Belén? Si se conoce la virulencia de las mutaciones que hay en Argentina, o hay de todo tipo, No, y te sí, lo hay de sumo todo, también. o sea, las mutaciones hay de todo tipo, sí. Algunas cepas más virulentas tenían la capacidad, que no sé honestamente si están en Argentina, tenían la capacidad como de sacar oxígeno de la sangre, entonces eso los hace más peligrosos aún. Claro. Y Pero te bueno, lo sumo con Sí, esta tampoco pregunta tenemos también de Belén que tanta dice, secuenciación acá, o sea, por lo que yo sé, si secuenciaron esas 3 que dice Majo, sí, no, pero claro, más no, no se informó. no. claro, No, sí dice, había una esta gran, perdón, cepa, sí había una gran correlación pregunta con todas Belén. A ver, Alicia, te pido si podés silenciar el micrófono, así termino la pregunta de Belén que dice, estas 100 cepas pueden ir aumentando conforme pasa el tiempo, semanas, meses, y que la vacuna no cubra nuevas cepas más virulentas. Bueno, en principio tampoco tendríamos vacuna por el momento. Sí, todo Ya depende, o se nos- sea, no sabéis muy bien. A ver, si la vacuna, todo depende o sea, de cuál vacuna funcione. Si la vacuna es contra el está basada en el Spike, o sea, yo creo que se está focalizando mucho en el Spike porque justamente es tan preponderante en el virus, que bueno, lo hace un súper buen antígeno para usar como base de la vacuna. Sí, es difícil, lo que pasa es que tiene que mutar bastante para que después la vacuna no te sirva, o sea, es un tema. O sea, nadie sabe, o Por sea, último, cómo esto va a terminar. A ver, eso es la realidad, chicas, también. Y chicos. sí. Y por último, Lucía pregunta, viviendo en San Isidro, ¿qué recomendarías en relación a hacer test o con qué grupo empezarías? Si pudiésemos hacer test así masivos. Bueno, yo plantearía las dos cosas. Creo que se puede hacer todo a la vez, porque uno es el diseño experimental de dónde harías el sampling, digamos, como se dice en inglés, el random sampling, como se dice en inglés. Convocás a los vecinos y empezás a testear así en forma aleatoria para empezar a tener un seguimiento del beneficio. Para que sea random, tiene que abarcar justamente random, o sea, una persona de un barrio súper carenciado y una persona de un barrio mucho mejor, digamos, y diferentes edades. Random. Sí, Si eso no, es cuando se tira la bolilla, o sea, se ponen todos los ciudadanos de San Isidro y se tira la bolilla y se van eligiendo, para decirlo de alguna manera así, para que lo puedan visualizar. Y después, bueno, yo creo que hay que hacer ¿cómo? Por ejemplo, ¿de qué universo estamos hablando? Si San Isidro tiene, no sé, 330.000 habitantes, ¿qué scoop, digamos, qué universo te parece que sería representativo? No, es que, a ver, vos o usás el universo o lo estratificás. O sea, y entonces, la estratificación, vos decidís cuál es justamente tu modo de estratificar. Es el nivel socioeconómico, es la edad, o sea, yo igual haría un random, y después, haría, bueno, mucho el seguimiento en los barrios carenciados, o sea, ahí, viste, yo pondría como unos containers afuera, como estos camiones tipo Lalsec, viste, y sobre todo con este test nuevo que se acaba de desarrollar ahora, el último que mostré, ese es fantástico, porque eso te permite trabajar en el campo, o sea, y nada de estar mandando la muestra, viste, que tarda una semana, vuelve.
O sea, yo creo que esa herramienta es buenísima, porque esas herramientas están hechas justamente para ir al interior del país, o sea... Claro, donde no hay... Claro, se usan para... A ver, hay ese tipo de kits diagnósticos, por lo general los grupos que trabajan en eso, trabajan con Chagas, con dengue, con esto, con lo otro, porque se van a los lugares donde hay cero infraestructura, a trabajar con las comunidades que se tienen que enfrentar sin ningún tipo de recurso a estos problemas. O sea, eso es lo que, para eso trabajan estos grupos de investigación. Claro. Entonces, por eso se hace algo que en un tubito cambia de color y te dice sí o no, porque no necesitas más nada que eso. Dengue, por ejemplo, que es mayoritario en el norte del país, que es la zona, querramos o no, como más pobre. O sea, tienen que estar mandando, así como el Malbrán hacía el testeo rápido el testeo de laboratorio de COVID, en su momento de dengue lo hacía el Muñiz. Entonces, una persona que se agarraba dengue en Formosa tendría que mandar la sangre al Muñiz acá. Es como medio un plan chino. Si vos tenés un test rápido, como esta gente que está contando Marina, que pongo la gota de sangre o lo que sea y ya cambia de color, es una cosa muy fabulosa. A ver, la verdad. Si hacen los test y a una persona le da positivo, digamos, sería positivo que tuvo el coronavirus y ya generó los anticuerpos. O sea, esa persona no podría contagiar o es una persona que tiene actualmente coronavirus. Bueno, ahí porque si me da positivo, ¿qué hago? Claro, a ver, tenés el test, el último te permite ver si la persona está ahora enferma, te permite detectar el virus, ¿no? Entonces ese lo tenés que aislar, o bueno, si no tiene síntomas lo aislás, y si no lo mandas al hospital si se siente mal. El otro test, el que es el ELISA, ese que es el de Gamarnik, ese sería como el reemplazo de la tira china, ¿ok? Es mucho más confiable que la tira china. Y también se puede montar un laboratorio bastante sencillo a campo, digamos. No tenés que estar mandando la muestra no sé dónde, porque el equipamiento que necesitas es bastante básico también. Necesitas un lector de placas, nada. Y después necesitas gente que sepa pipetear y listo. O sea, no... Y tampoco requerís personal altamente entrenado como es el caso de la PCR, el primer test que les expliqué, que primero hay que sacar el genoma y purificarlo. Bueno, estos dos métodos no requieren de gente altamente entrenada que pueda hacer el mismo procedimiento exactamente igual una vez tras otra, porque son test más robustos, digamos, de alguna manera, ¿no? Más rústicos, pero más robustos. Bueno, buenísimo, para cumplir con el horario y liberarlas en tiempo, ya que es sábado, es sábado de un momento en el que estamos de lunes a lunes igual, pero sí, bueno, sí. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos también, apostemos a la ciencia, a lo local, como dijiste, nos llevamos esto, y también una cosa que hablamos nosotras antes, cuando tuvimos la primera charla, de que no nos asustemos, ¿no? De que también traer un poco de tranquilidad y de, bueno, están trabajando, están haciendo las cosas muy bien, bastante rápido, entonces sigamos los recaudos necesarios, pero tranquilos y sabiendo que hay profesionales que nos están cuidando lo más posible y que nosotros también desde nuestro lugar intentemos hacer las cosas bien, no salir lo mínimo indispensable, cuidarnos, usar tapabocas, desinfectar todo, ¿no? Esas cosas. Yo creo que lo que hicieron Marina y Majo fue traernos un poco de paz también y tranquilidad, así que gracias. No sé si nos quieren decir algo más antes de terminar. Una cosa me gustaría aclarar, porque a veces capaz que en el público general es como que lleva como un poco a confusión de los... A ver, este gobierno como que le viene como anillo al dedo este tema de lo nacional con el tema de los test. Dicho eso, o sea, quiero que entiendan que esto se diferencia un poco de... O sea, esto es un caso bastante particular, donde justamente nuestras capacidades realmente pueden hacer un aporte significativo, y que como estamos todo el mundo en la misma situación, o sea, desde China, Estados Unidos, Alemania, nosotros, hacer las cosas acá vale la pena, porque por un tema de costos y de, bueno, porque China es el principal proveedor y la calidad obviamente no es lo que uno esperaría, con lo cual, bueno, solamente para que entiendan que no es... a ver, porque todo esto genera mucha discusión por el discurso que tiene este gobierno de entrada antes de la pandemia, ¿no? Entonces esta cosa de cerrarte, qué sé yo, esto no se trata de eso, esto se trata de que, bueno,
de que en este contexto tan particular, bueno, realmente es mejor hacer las cosas acá si podemos hacerlas. Por un tema de poder controlar la calidad de lo que hacemos también, ¿no? Así que bueno, eso me gustaría decir, y que nada más que eso. Perfecto, buenísimo. Bueno, Majo y Marina, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y por su trabajo, ¿no? Su trabajo súper valorado. Las vamos a aplaudir. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y bueno, seguramente la Muchas charla, gracias. bueno, quedó grabada, vamos a estar obviamente editándola con las partes también más interesantes para que otra gente lo pueda ver y seguir, así que seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Dale, gracias. Gracias, chicos.